¿Por qué no te callas, viejo inútil? El mejor regalo que podrías darnos a todos es que nos dejes en paz de una vez. Esas palabras, cargadas con una crueldad que solo la absoluta desesperación y la ingratitud más profunda pueden desatar en una familia, resonaron en la pequeña sala de nuestro hogar en Iztapalapa, cortando el aire ya tenso y el burbujeo forzado del almuerzo dominical como un hacha afilada que busca herir intencionalmente. En ese instante preciso, sentí que los 68 años de mi existencia, marcados por el sudor, el dolor crónico y un inmenso sacrificio silencioso por mis hijos, se reducían a un montón de cenizas sin valor frente a mis propios nietos y mis otros hijos, todos testigos silenciosos de la humillación que me infligía mi hijo Ramón. La ofensa dirigida directamente a mi pierna coja, símbolo irrefutable de mi vida de esfuerzo y de mi identidad como trabajador honesto, fue el gancho emocional inmediato más potente que podía existir, ya que representaba la violación más profunda del pacto social y familiar. Mis manos temblorosas y llenas de callos, que nunca supieron de descanso, se negaron rotundamente a encogerse. En cambio, una furia fría, calculadora y totalmente controlada, se instaló en mi pecho, recordándome brutalmente que el tiempo de la resignación y la victimización había terminado, y la hora de la contramedida estratégica había llegado sin aviso. Me llamo Ricardo Guzmán, aunque en el barrio, y entre mis antiguos compañeros de la fábrica, de calzado, siempre me conocieron con el apodo respetuoso de Don Ricardo el Renco, el Cojo. Tengo exactamente 68 años de edad, y la verdad más amarga es que nunca imaginé que el peso acumulado de mis propios y enormes sacrificios se convertiría, en esta etapa final de mi vida, en la soga con la que mis propios hijos intentarían estrangular mi dignidad y mi paz, buscándome despojar de lo poco que me queda. Desde que sufrí aquel trágico accidente laboral a los 25 años, esa cojera ha sido mi sombra y mi compañera constante, el resultado de una vida de esfuerzo ininterrumpido, un dolor crónico que ha servido como mi medalla de honor, la prueba visible de que, con un esfuerzo sobrehumano y tesón inquebrantable, construí esta casa, ladrillo a ladrillo, y crié a mis 5 hijos con el fruto de los miles de pares de zapatos que yo mismo cosí con mis manos expertas. Sentir que ese símbolo de mi lucha, mi mayor orgullo, era usado para insultarme y desvalorizarme de la manera más baja, activó en mi cerebro un profundo sistema neurológico de indignación moral que demandaba una respuesta inmediata y perfectamente justa. La humillación que experimenté en la mesa del comedor, ese desprecio abierto y sin filtros de mi hijo Ramón, encontró su justificación superficial y cínica en mi pequeña pensión de 18,500 pesos, una suma que, aunque modestísima, es el único ingreso estable que sustenta a Ramón y a su esposa, Elena, quienes viven aquí desde hace 2 largos años, después de que su supuesta brillante carrera como ingeniero se derrumbara miserablemente por malas decisiones financieras. Mis otros hijos, Ernesto, Laura y Martín, acuden sagradamente cada domingo, pero siempre hay una tensión inconfundible, una impaciencia y un apremio palpable en sus conversaciones, todas girando de forma disimulada y cínica en torno a mi estado de salud y quién debería cuidarme, para la tranquilidad de todos, lo que en realidad significa controlar mis bienes. La realidad que mi instinto me grita es que esta casa, modesta pero estratégicamente bien ubicada en la colonia del Valle de Iztapalapa, es el objeto real y tangible de su codicia desmedida, y yo, el obstáculo legal y físico que debe ser removido con urgencia. El ambiente se volvió instantáneamente irrespirable y absolutamente tóxico tras el grito furioso de Ramón. Mi nieta, Sofía, de solo 15 años y la única inocente y de corazón puro allí, fue la única que reaccionó con una humanidad innegable y genuina. Inmediatamente se quitó sus audífonos y me lanzó una mirada que no era de vergüenza por el escándalo, sino de una profunda y dolorosa tristeza por mi sufrimiento inmerecido. Su gesto, y no el desprecio hiriente de mi hijo, fue lo que me trajo de vuelta a la realidad y me dio la fuerza moral para reaccionar con estrategia. Entendí que la dignidad de un hombre no se pierde cuando se le grita con rabia, sino cuando se acepta en silencio
y con resignación la humillación sin combatirla. Yo intenté mediar en la discusión acalorada de Ramón y su esposa sobre sus deudas bancarias, ofreciendo un consejo simple de vida, extraído de mi larga experiencia, y mi única recompensa fue la traición más amarga y pública imaginable. La ofensa dirigida directamente a mi cojera me transportó a un flashback instantáneo, vívido y doloroso. Un contraste narrativo diseñado para maximizar la empatía del espectador en solo segundos y justificar mi ira. Recuerdo el día exacto hace 18 años, en la flor de mi juventud, y mi fuerza productiva, cuando tomé la decisión desgarradora de vender mi camioneta F-150 roja, mi preciada herramienta de trabajo en la carpintería, para poder pagar la primera anualidad de la costosa universidad privada de Ramón. Mi sabia esposa, Elena, me consoló, diciéndome que estábamos haciendo lo correcto, sacrificando nuestro presente y nuestra comodidad por el futuro de un hijo. Ese camión era mi libertad, mi capacidad de generar ingresos extra y de moverme con independencia. Ahora, al mirar el rostro endurecido de mi hijo, percibo que él solo recuerda el estigma de tener un padre obrero y cojo, no el sacrificio monumental que hice por él, lo que alimenta mi profunda y justificada revuelta interior. Fue justo en ese instante crítico, con el sabor amargo de la traición quemando mi garganta y la imagen triste de Sofía, mirándome con una mezcla de lástima y pena, que mi mente hizo un clic decisivo e irreversible. Ya no sería más el viejo inútil y resignado, ni la víctima pasiva, que espera en el rincón su destino. Me levanté de la mesa con una lentitud digna y totalmente calculada. Mis manos temblorosas y llenas de callos, las mismas que construyeron su futuro y que lo alimentaron, se apretaron en puños que no estaban destinados a golpear, sino a sujetar mi dignidad y mi resolución inquebrantable. Miré fijamente a Ramón, a mi plato de mole intacto, al retrato de boda en el estante, y sentí una determinación glacial. La justicia no es solo venganza, es la reivindicación firme de la dignidad que me han arrebatado sin piedad ni remordimiento. Ramón me observaba desde su asiento, hinchado de una falsa victoria momentánea y fugaz, esperando mi respuesta de un hombre anciano, débil y completamente sumiso a su voluntad. Pero no obtuve de mí ni una sola palabra, solo silencio. El silencio, comprendí en ese momento de claridad absoluta, sería mi arma más poderosa y estratégica, mi declaración de guerra. Cojeé fuera de la sala, arrastrando mi pierna un poco más de lo normal para acentuar mi dolor y mi drama, dirigiéndome con paso firme a mi habitación, el santuario que compartí con mi amada Elena, mi cuarto, que ellos trataban como un simple depósito de recuerdos viejos y objetos inútiles, se convirtió rápidamente en mi sala de estrategia y control, el lugar tranquilo donde se gestaría mi plan de escape y mi contraataque definitivo. Lo primero que hice al entrar en la habitación fue ir directamente al rincón, donde guardo, en una caja de madera oscura y pesada, mis documentos más importantes y confidenciales. Saqué de allí una escritura antigua, un papel amarillento y frágil que conservo como mi seguro de vida más importante y mi arma secreta. Es el documento que Elena y yo mantuvimos en secreto de todos los hijos. Un acto notarial de usufructo vitalicio que garantiza, por encima de cualquier testamento, que esta casa es legalmente mía, y solo mía, hasta mi último aliento en este mundo. Es mi única protección real contra su codicia. Nadie en la familia, ni siquiera Ramón con su educación de ingeniero, sabe de la existencia ni de la complejidad legal de este documento crucial que invalidaría muchos de sus planes. El vistazo que le di a esa escritura fue intenso, no de miedo ni de pánico ante lo que vendría, sino de un foco implacable en mi objetivo final. La promesa de revuelta estaba allí, silenciosamente garantizada en ese papel antiguo. No les gritaría, ni les suplicaría por piedad. Simplemente les quitaría el aliento con una acción completamente inesperada que demostrara mi control absoluto sobre la situación y sobre la propiedad. No necesitaba pedir disculpas por mi vejez o mi cojera, que es el fruto de mi trabajo honesto. Mi fuerza no radica en mi capacidad física, que es limitada,
sino en mi astucia y en mi previsión a largo plazo, cualidades que usé para construir esta casa y que ahora usaría con determinación para defenderme de mis propios hijos. En la oscuridad y el silencio absoluto de aquella noche de domingo, mientras todos dormían profundamente bajo el techo que yo les había dado con tanto sacrificio, y Ramón roncaba ruidosamente en la habitación de al lado, yo permanecí completamente despierto y alerta. Escuchaba el latido de mi propio corazón, que ya no era el ritmo asustado de una víctima, sino un tambor de guerra lento y constante que me impulsaba a la acción. Soy el pilar fundamental de esta casa, y ellos, en su ceguera por la codicia, pensaron que podían deshacerse de mí sin que toda la estructura colapsara sobre sus cabezas. Qué ironía dramática tan profunda me tocó vivir en mi vejez. Y yo, el único que conoce el verdadero cimiento de la propiedad, voy a dejar que sientan el dolor agudo de la caída por sí mismos, sin avisarles de la catástrofe que se avecina. Soy un carpintero de la vieja guardia, un artesano experimentado en la construcción y la reparación, y mi instinto, ese que te acompaña fielmente toda la vida y que no se jubila con la edad, me dijo claramente que la crisis de Ramón no era solo una deuda cualquiera, sino un acto desesperado y calculado de manipulación a mis espaldas. Algo no encajaba en su prisa porque yo firmara papeles que él insistía que eran solo para mi seguridad, para organizar mi pensión. Siempre posponía la firma, gracias a un consejo de oro que mi sabia Elena me dio hace muchos años. Nunca firmes nada que no entiendas completamente, Ricardo. Confía en Dios, sí, pero siempre verifica al notario con tus propios ojos y con tu propia cabeza. Nunca seas ingenuo. El hecho brutal y desnudo que tuve que aceptar es que mi propia familia, por la cual sacrifiqué cada sueño y cada peso de mi juventud, ahora me veía únicamente como un estorbo molesto, un obstáculo legal, un simple cheque en blanco esperando ser cobrado para pagar una deuda de 150,000 pesos que Ramón había contraído. Mi pensión mínima de 18,500 pesos era codiciada, y mi casa, el premio gordo y final que todos querían. Sentí la necesidad imperiosa, casi física, de compartir esta profunda traición, de tener a alguien, aunque fuera un desconocido, como testigo de mi verdad y de mi sufrimiento, de mi integridad. Esto me haría sentir menos solo y reafirmaría mi valor como ser humano ante el mundo, buscando justicia. El autobús me había dejado finalmente en el terminal de Guanajuato, y con la ayuda inestimable de mi viejo bastón, logré sentarme en un banco mientras el bullicio rítmico de la ciudad colonial me envolvía con su energía particular, una vitalidad que contrastaba poderosamente con el silencio cargado y opresivo que dejé atrás en Iztapalapa. Me sentía interiormente renovado, pero la calma que me rodeaba era una ilusión que mi instinto me decía que iba a romperse en cualquier momento. La máquina Singer que dejé abandonada en la acera de mi casa ya no era solo un objeto inerte de metal y hierro, era una declaración de guerra silenciosa que resonaría con el eco de mi ausencia, un desafío directo a la codicia de mis hijos. Podía imaginar perfectamente a Ramón y a sus hermanos en ese preciso momento, la histeria creciendo peligrosamente en su interior, no por mi bienestar como padre y patriarca, sino única y exclusivamente por la propiedad que creían suya, y la pensión de 18,500 pesos que habían perdido. Estaban aterrados, tratando de mantener la fachada. Es solo un drama de viejo senil, volverá en cuanto sienta hambre y le falten sus medicinas. Es un cojo inútil, no puede ir muy lejos de casa, decían para tranquilizarse. Pero don Ricardo no tenía hambre de migajas, sino de una dignidad innegociable. La primera capa de la revelación y el desarrollo en capas de la traición se destapó con una llamada en mi viejo celular, el que apenas uso para emergencias. Era Ernesto, mi hijo mayor, con su voz de abogado que nunca triunfó, excesivamente formal en su trato y, ahora, con un tono de falsa preocupación que me revolvió el estómago por su hipocresía. Papá, ¿dónde estás exactamente? Es peligroso para tu salud, lo sabes bien. La casa está sola y tú andas por ahí sin tus medicamentos. Tienes que volver urgentemente para tomar tu losartán para la presión. Es por tu seguridad.
Es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Me insistía con autoridad. La palabra clave, sentí de inmediato, no era salud, sino seguridad, que en su boca cínica significaba control total sobre mi cuerpo y mi mente. Quería recordarme mi dependencia química y mi vulnerabilidad física para que cediera. Le respondí a Ernesto, con una calma helada, la calma profunda de un hombre que ha perdido todo el miedo a lo que puedan hacerle o quitarle. Estoy donde tengo que estar, hijo. Trabajando un poco he encontrado un lugar honorable donde se valora de verdad el oficio de zapatero y el trabajo manual. Dile a Ramón que no olvide mi Singer en la banqueta. Tiene un valor sentimental incalculable para mí. Fue la máquina que pagó la carrera de todos ustedes y les dio de comer durante 4 décadas. La pausa que siguió en él. Otro extremo fue mi primer desarrollo en capas que intensificó el conflicto un 20%. Él esperaba lágrimas o súplicas desesperadas, pero obtuvo una orden clara y un recordatorio incómodo de mi sacrificio y su deuda moral. Sabía que la casa y la pensión de 18,500 pesos eran el verdadero centro de su ansiedad, no mi estado físico, que usaban tan solo como un pretexto manipulador. Mientras cojeaba con determinación hacia la zapatería el remiendo de mi amigo Don Chelo, por las calles empedradas y antiguas de Guanajuato, mi mente ejecutó un flashback no lineal con un propósito dramático muy claro. Recordé el consejo premonitorio y sabio de mi difunta esposa Elena de una noche de insomnio. Ricardo, los hijos son como aves, los crías para volar. Si se quedan contigo, que sea siempre por amor sincero. Si se quedan por la casa o el dinero, es esclavitud de tu vejez. Y eso no lo quiero para ti, mi amor. Su recuerdo me dio una fuerza renovada, un ancla moral que me sostuvo. Ella me enseñó que la dignidad es el último bien, un tesoro que se defiende con uñas y dientes hasta el final. Y esta memoria vívida de mi amor perdido intensificó el dolor profundo de la traición actual. Llegué al modesto taller de Don Chelo, un lugar impregnado con el bendito olor a cuero, pegamento y betún, mi perfume favorito desde que era un niño aprendiendo el oficio. Don Chelo, un hombre de mi edad con manos fuertes y mirada cansada pero bondadosa y honesta, me recibió con un abrazo apretado que me hizo sentir por primera vez en años que había llegado a casa y estaba seguro. Le conté mi situación con el registro formal coloquial que me es natural, admitiendo mi vulnerabilidad sin caer en la victimización excesiva. Algo no encajaba, Chelo. Mi instinto, ese que te acompaña fielmente toda la vida, me dijo que era hora de actuar, antes de que la codicia de mi propio hijo me destruyera por completo. Don Chelo se convirtió inmediatamente en mi figura de apoyo, ofreciéndome un catre limpio en el taller y la promesa de trabajo honesto. Mi restablecimiento inmediato como artesano en el remiendo fue una restauración instantánea de mi agencia y mi identidad. Ya no era el viejo inútil que dependía de la casa o de la pensión. Yo era de nuevo don Ricardo, el zapatero, un hombre que produce valor con sus manos y su conocimiento adquirido. Pero el conflicto no tardó en escalar. Me enteré por mi nuera, Elena, la esposa de Ramón, que Ramón estaba fuera de sí, completamente enloquecido. Su deuda de 150,000 pesos con el Banco Santander, contraída por una mala inversión, ya no podía ocultarse, y estaba destrozando la sala de mi casa, consumido por el miedo atroz a sus acreedores. La caracterización profunda del antagonista se reveló a través de esta acción violenta y desesperada. Ramón, con su apariencia de éxito y su lenguaje empresarial pulido, era un fracaso disfrazado, y su crueldad era un síntoma directo de su miedo a la bancarrota inminente. Él justificaba todas sus acciones a través del autoengaño constante. Es por la seguridad y el bien de todos, papá, se decía a sí mismo, cuando en realidad la seguridad que buscaba era solo la suya, y la envidia que sentía de mis otros hijos y de mi integridad como hombre. Su manipulación era solo una cortina de humo para ocultar su fracaso personal y su profunda desesperación financiera. La escalada del conflicto continuó sin descanso con una llamada de Laura, mi hija, que recurrió a la táctica más sutil y dolorosa, el chantaje emocional a través de mi nieta. Papá,
Sofía no deja de preguntar por la máquina Singer y por ti. Dice que la casa está oscura, que te extraña horrores. Vuelve por ella, por favor, aunque sea solo por un fin de semana. No soporta el ambiente tan cargado y hostil. Me suplicaba. Ella estaba usando a mi nieta, mi pequeña esperanza e inocencia, como una palanca emocional, una manipulación que sentí 30% más intensa que el intento de control de Ernesto, porque apuntaba directamente al único afecto genuino que me quedaba en esa familia. El conocimiento superior que yo y el espectador compartíamos en ese momento crucial creó una intensa ironía dramática. Yo sabía que Laura y Ernesto estaban mucho más preocupados por evitar que Ramón vendiera la casa en su desesperación para pagar su deuda que por el bienestar real de mi nieta. Querían que yo volviera para poner orden legal y detener la amenaza que se cernía sobre el patrimonio familiar. Pero su pretexto era la inocencia de Sofía. La familia se desmoronaba en una competencia cínica por la casa, sin importarles mi vida ni mi vejez digna, solo el dinero y el control. El verdadero golpe de gracia, la revelación que lo cambiaría todo, llegó con la llamada de Elena, la esposa de Ramón, que ya no podía soportar la presión abrumadora del secreto que guardaba. Me reveló la segunda capa de la traición, el gran secreto legal que Ramón había guardado con tanto celo. Ramón se emborrachó y confesó que me obligó a ir al notario para registrar el 100 documento de la Procuración bajo número 421 en la Avenida Insurgentes. Él cree, don Ricardo, que si usted no vuelve, puede declararlo legalmente incapaz, argumentando su vejez y su necesidad de medicinas, y vender la casa sin su consentimiento expreso. La Procuración. Ese era el documento legal que él me había presionado repetidamente a firmar con la excusa de seguridad y organización financiera para mi vejez. Era la prueba irrefutable de que su intención real siempre fue robarme legalmente mi casa. La densidad de la revelación aumentó dramáticamente al 50%, llenando por fin la laguna de información que me mantenía en vilo. El conflicto pasó de ser un simple insulto a la dignidad a una amenaza legal y física de despojo total, una violación inaceptable de mi vida y mi derecho a existir. El espectador se sintió vindicado en su indignación al conocer la magnitud del engaño. La revelación completa de la Procuración fue mi momento de máxima indignación moral y de claridad mental absoluta. Entendí que mi plan de usufructo vitalicio, mi arma secreta, estaba en grave peligro inminente. Si Ramón lograba formalizar ese poder legal, podía iniciar un juicio argumentando mi incapacidad mental debido a la edad y mi necesidad de medicamentos, anulando así el usufructo que mi esposa y yo habíamos planeado meticulosamente. La escalada de stakes era clara y aterradora. Pasó de dinero a la dignidad personal y finalmente a la amenaza real de ser desalojado de la casa que construí con tanto sudor y abandonado a mi suerte en la calle. Mientras trabajaba en la zapatería, concentrado en el olor del cuero y el ritmo constante de mi trabajo manual, mi lenguaje reflexivo se convirtió completamente en lenguaje de resistencia y estrategia legal. Le dije a don Chelo con determinación inusual: no voy a permitir que la vida y el esfuerzo de mi Elena se reduzcan a pagar una deuda de Ramón por su incompetencia. Él usa frases directas, frías y empresariales. Necesito hablar contigo de algo importante. Es muy simple. No te estoy pidiendo permiso. Es la degradación de las relaciones personales en meras transacciones, tratando a su propio padre como un activo a liquidar, y no lo voy a tolerar más en mi vida. Don Chelo, mi aliado inesperado y figura de apoyo, me dio un consejo invaluable, actuando como un abogado improvisado pero experimentado y honesto. Me dijo con autoridad: Ricardo, aquí en Guanajuato, tenemos un abogado especializado en personas mayores y derechos de propiedad. Te puedo llevar mañana mismo a verlo. Necesitas saber si esa procuración es legalmente válida. Y lo más importante, si puedes revocarla de inmediato. Tienes el derecho legal inalienable de revocar el poder en cualquier momento que lo desees. Su consejo fue una inyección de agencia pura y un motor para mantener mi estado mental de búsqueda activa y de lucha.
Yo no iba a volver a ser el viejo sumiso que firmaba papeles a ciegas. Yo iba a luchar con la inteligencia y el conocimiento legal. La lacuna de información se redujo drásticamente. Sabíamos de la procuración, pero se abrieron dos nuevas preguntas que mantienen el interés del público. ¿Lograré revocarla a tiempo antes de que sea tarde? ¿Qué hará Ramón cuando se dé cuenta de que lo sé todo y que mi plan de resistencia es mucho más sólido que el de él? La conversación con Don Chelo se convirtió en un diálogo de resistencia y estrategia legal. Yo le dije con convicción, no voy a permitir que me conviertan en un fantasma sin voz en mi propia vida, Chelo. Ellos pensaron que podían deshacerse del viejo inútil y quedar impunes legalmente, pero se equivocaron, y muy feo. Es hora de luchar con la ley en la mano, no solo por la casa que construí, sino por el legado de mi amada Elena y el respeto final de mis nietos. Mi lenguaje evolucionó de la reflexión melancólica a la determinación inquebrantable que me había sostenido durante toda mi vida laboral y personal. El clímax emocional del segundo acto se precipitó 2 días después de la revelación. Ramón y Elena viajaron desesperados a Guanajuato, rastreándome, y me encontraron en la zapatería. Ramón entró, con un traje arrugado, la cara pálida por el viaje y el miedo. Su lenguaje transaccional estaba de vuelta, pero ahora mezclado con una súplica patética y desesperada. Papá, es muy simple, solo tienes que volver. No te estoy pidiendo permiso, te lo estoy rogando de rodillas. Mi vida se está derrumbando sin tu apoyo. ¿Por qué nos haces esto a todos? Intentó dar un golpe final a mi dignidad usando mi defecto físico como su última palanca. Me levanté lentamente de mi silla de trabajo, mi mano tocando la máquina de coser que Don Chelo había colocado estratégicamente en la esquina de su taller para mí. Ramón intentó tomar mi brazo, un contacto físico que percibí como un intento final de control sobre mi cuerpo y mi voluntad. Lo aparté con suavidad, pero con una firmeza que lo dejó helado, demostrando mi resistencia moral y física inquebrantable. Este era mi momento de máxima vulnerabilidad física y al mismo tiempo de máxima activación de la indignación moral del espectador. El hijo por el que vendí mi camión para pagar la universidad ahora me recordaba mi defecto físico y mi fracaso como palanca para su propia salvación económica. El conflicto había escalado peligrosamente a la negación total de mi humanidad y mi valía como hombre honesto y trabajador. La confrontación directa se produjo justo en el corazón de mi nueva vida, mi refugio de paz y trabajo. Ramón me dijo con un tono condescendiente y desesperado, «Papá, la casa no la construiste solo tú, la construimos todos con tu sacrificio. Es nuestra por derecho de herencia, y la estás poniendo en riesgo a propósito con este drama». El subtexto era claro, tu sacrificio nos pertenece por derecho, y debes honrar nuestra codicia. Mi respuesta fue un silencio cargado, una pausa dramática que demostró mi control absoluto sobre la emoción y la situación. Yo sabía que la única razón real por la que estaban allí era el miedo atroz a perder la casa que yo había asegurado legalmente. Yo sabía que sin el viejo inútil como ancla legal y moral, la estructura familiar colapsaría en disputas internas. Mi corazón latía con fuerza y determinación, pero mi voz se mantuvo firme, como un metal templado por el fuego de la traición. Tienes razón, Ramón. La casa la construí yo, con este cuerpo cojo y estas manos calejadas, y mi sacrificio me dio el derecho, inalienable de vivir con dignidad hasta el final, sin tu permiso o supervisión. Le entregué la copia simple de la escritura de usufructo vitalicio que había sacado de mi caja fuerte antes de irme. Lee esto con calma, Ramón. La casa es legalmente mía, no tuya. Hasta que yo decida libremente. Quítate esa idea de la cabeza de una vez. Y sobre la procuración, ya sé que la tramitaste con ese abogado. Mañana mismo iré con un abogado especializado para revocarla y defenderme legalmente de tu avaricia desmedida. Su cara palideció hasta volverse ceniza y el temblor se apoderó de su cuerpo entero. El segundo acto termina en el momento de máxima vulnerabilidad y al mismo tiempo de máxima agencia del protagonista, con la verdad cruel al descubierto. La tensión escalada al punto de quiebre obliga al espectador a seguir para ver el desenlace, porque el protagonista ya no es una víctima, sino un guerrero astuto que defiende su derecho innegociable
a una vejez digna y libre. Ramón se quedó, completamente inmóvil, paralizado por la verdad, con los ojos vidriosos y sin un lugar físico o moral donde esconder su profunda humillación. El papel de la escritura de usufructo vitalicio, ahora totalmente arrugado y empapado en el sudor frío de su mano, simbolizaba el colapso total, absoluto e irreversible de su ambicioso y cruel plan de despojo. Sus ojos se movieron rápidamente, con una desesperación animal, entre el documento legal innegable y mi rostro, buscando frenéticamente una grieta en mi resolución, un signo de debilidad o de arrepentimiento, pero solo encontraron la firmeza inquebrantable de mi decisión de luchar por mí mismo hasta el final. Este fue el clímax emocional más doloroso, el momento exacto en que su traición fue completamente expuesta a la luz. Él no solo había perdido el control de la casa y de mi pensión de 18,500 pesos, sino que yo le había revelado que era plenamente consciente de la infame procuración y de su verdadera y cruel intención de despojarme y humillarme. Yo lo observaba con calma, y la oleada de dolor que sentí en ese momento fue inmensa, no por la lástima que su fracaso pudiera merecer, sino por el profundo significado de esta pérdida irreparable. La confianza familiar, la seguridad emocional que creí haber construido con mi vida de esfuerzo, todo se había desvanecido como el humo. No era solo la casa, sino la dolorosa constatación de que había fracasado estrepitosamente como padre al criar a un hijo tan cínico y consumido por la codicia. Mi mente alternó bruscamente entre el doloroso recuerdo de los buenos tiempos y una determinación de acero, creando un contraste temporal emocional devastador. Recordé el amor incondicional de mi sabia Elena y la promesa de honor que nos hicimos en ese mismo lugar hace décadas. La pérdida emocional de la confianza familiar se sintió mucho más grande y profunda que cualquier pérdida material que pudiera sufrir en esta tierra. Ver a Ramón allí, fallido y desesperado por sus deudas, me dio un dolor profundo no por lástima, sino por el significado de lo que había destruido. Este era el hijo por el que sacrifiqué mi juventud y mi salud, y ahora él me robaba mi dignidad en la vejez. Pero esa pena fue superada inmediatamente por la necesidad urgente de mantenerme firme, de demostrarle al mundo que mi dignidad en la vejez era un bien innegociable, un tesoro que defendería con uñas y dientes hasta el último de mis días, sin dudar. Ramón intentó, de forma patética y ya sin fuerzas, recuperar su compostura, recurriendo por última vez al lenguaje transaccional y empresarial que tanto había contaminado nuestras relaciones, un lenguaje que sonaba falso y desesperado. Papá, estás siendo un egoísta irracional. Esto es por tu bien. Si la casa se vende, tendrás tu dinero seguro, y podremos cuidarte mejor. Seremos más eficientes. Necesitas tomar tus pastillas para la presión. Piensa en la seguridad de tu futuro. Noté que su voz era solo una imitación hueca de autoridad, la voz de un antagonista que se autoengaña hasta el último momento para justificar su avaricia incontrolable y sus acciones crueles contra mí. Le corté la palabra con una voz tan firme y calmada que incluso don Chelo, que estaba lijando una suela en la esquina, levantó la mirada, sorprendido por mi temple y mi autoridad recién recuperada. No voy a permitir esto, Ramón. Yo construí esta casa, ladrillo a ladrillo, y mi sacrificio me dio el derecho de vivir con dignidad hasta el final. Mi seguridad no está en tu banco o en tu custodia. Está aquí, en mis manos y en mi capacidad de trabajar. Mi resistencia se había endurecido completamente. No era la víctima que acepta medicamentos forzados. Yo era un hombre completo con una dignidad inquebrantable que no se doblegaría. Mi resistencia fue ante todo inteligente y con un sólido respaldo legal, lo que me dio una ventaja inmensa. No grité, no lloré, no me rebajé a su nivel de desesperación. En lugar de eso, saqué de mi cartera el número de 1900, teléfono del abogado especializado que don Chelo me había recomendado, el licenciado Benito Juárez. Mañana tengo una cita formal a primera hora. El licenciado me explicará cómo exactamente debo revocar la procuración que tú registraste en el notario. No me estás pidiendo permiso, y yo no voy a darte el mío. Vuelve a México y enfrenta tu realidad de frente, sin mí. Don Chelo,
mi figura de apoyo incondicional, el vecino experimentado que reconoció inmediatamente los signos de abuso, intervino en 1900, el momento justo para dar peso y credibilidad a mis palabras y evitar que Ramón se acercara más. Joven, respete a su padre. Él ha trabajado toda su vida y con honestidad. Usted, en cambio, solo ha traído problemas y deshonra a su familia. Su intervención fue la catarsis emocional que mi corazón necesitaba con urgencia, validando mi profunda indignación moral ante mi hijo. La comunidad, simbolizada por Don Chelo, me había adoptado y defendido mi honor. Ramón se sintió completamente confrontado y humillado, no solo por mí, sino por el juicio moral de mi amigo y la evidencia de que yo tenía un plan legal. Se retiró, derrotado y abatido, arrastrando a su esposa Elena, no sin antes lanzar una última amenaza vacía sobre iniciar un proceso de incapacidad. Vi a mi hijo marcharse, derrotado pero con el veneno de la codicia aún en las venas, y sentí una oleada de esperanza renovada por mi futuro, sabiendo que había dado el paso correcto hacia la libertad incondicional. No había ganado la guerra final contra la avaricia familiar, pero había ganado la crucial batalla por mi dignidad personal y mi derecho a decidir sobre mi vida. El tercer acto ofreció una resolución parcial vital. Yo estaba a salvo, con trabajo asegurado en el taller, y el proceso legal ya había comenzado. La satisfacción insatisfecha estaba garantizada. Mi arco emocional inmediato se resolvió con la reafirmación de mi valor, pero la lucha por la casa y el futuro de mi pensión aún continuaba, dejando múltiples líneas de conflicto abiertas para futuros episodios y más tensión en la narrativa. Al día siguiente, fui al bufete del licenciado Juárez, quien se mostró como el recurso informativo esencial que me dio la certeza legal que necesitaba para defenderme. El licenciado me explicó con calma y profesionalismo: Don Ricardo, la procuración que intentaron registrar es completamente revocable de forma inmediata, ya que no hay una declaración judicial de incapacidad mental que lo respalde legalmente. Usted tiene el derecho legal inalienable a revocar ese poder en cualquier momento que lo desee. Esta noticia fue el primer gran paso hacia la justicia que tanto anhelaba, el progreso real que mi alma necesitaba para sentirse satisfecha y validada. Me dio la confirmación legal de que mi intuición sobre la traición era correcta, y que mi resistencia fue la decisión más inteligente y astuta que pude tomar, gracias a la previsión de mi esposa. Me había salvado, por mi propia cuenta y riesgo, de ser despojado por mis propios hijos, una victoria amarga pero absolutamente necesaria para mi supervivencia emocional y económica. El abogado inició inmediatamente los trámites formales para revocar la procuración registrada en el notario de la Avenida Insurgentes, y envió una notificación legal a la dirección de la casa en Iztapalapa para que mis hijos tuvieran conocimiento oficial. Se establecieron así los primeros pasos concretos y documentados hacia la justicia futura y la defensa total de mi patrimonio. Yo no busco una venganza ciega o personal. Busco justicia y mi innegociable derecho a vivir mi vejez con la dignidad que merezco, sin el permiso ni la supervisión de nadie. Volví a la zapatería, y Don Chelo me esperaba con la máquina Singer instalada en un rincón preferencial del taller, limpia y lista para ser usada. Él había hecho el esfuerzo de alquilar un camión para traer mi tesoro desde la acera de Iztapalapa, demostrando su solidaridad incondicional, que es más valiosa que el oro. Al tocar el hierro fundido y frío de la máquina, mi corazón se sintió completo de nuevo, lleno de propósito y de esperanza. Había cambiado una vida de sumisión y de falsos afectos por una vida de identidad recuperada y trabajo productivo, el verdadero motor de mi vida. Me senté en mi silla de trabajo, mis manos calejadas listas para comenzar a trabajar el cuero con la precisión de un artesano. Don Chelo me pasó un par de botas desgastadas de un trabajador local que las necesitaba con urgencia. Un hombre no es viejo mientras tenga un oficio y sea útil, Ricardo. Ahora a trabajar, me dijo con una sonrisa. En ese momento, comprendí completamente que mi valor real no dependía de la casa, ni de la miserable pensión, sino de mi capacidad de producir valor, mi verdadero y único legado a la humanidad.
Mi vida ahora no depende de la pensión o de la herencia, sino de mi oficio de zapatero. Soy don Ricardo, el artesano, el hombre que construye valor con sus manos y su experiencia de vida. La casa en Iztapalapa, el foco de la codicia de mis hijos, sería vendida. Ramón y Elena se verían obligados a enfrentar la vida y sus deudas bancarias por cuenta propia, sin mi subsidio moral ni financiero, lo que para él será un infierno. Yo les di su última y más difícil lección, sin pedir nada a cambio. Esto no era un castigo, era la última y más difícil lección de vida que yo les había dado con mi acción, sin que ellos me lo pidieran, que la dignidad y el respeto propio es el único y bien innegociable. La resolución parcial me dejó en un estado de satisfacción insatisfecha. Había recuperado mi dignidad, pero el conflicto sobre la herencia y el legado aún pendía. La tensión renovada de lo que vendría en las disputas familiares era evidente y palpable en el ambiente. Sabía que la venta de la casa y la eventual y fría división del dinero solo causaría más fricción, más amargura y más disputas legales entre mis hijos, que ahora tendrían que confrontar su propia mediocridad y ambición sin mí como su amortiguador emocional. La historia termina con la promesa de justicia futura y la esperanza de que la verdad de sus actos se imponga con el tiempo y la dura realidad de la vida sin mí. Miro las botas en mis manos, percibo el inconfundible olor a cuero y escucho el ritmo constante de mi Singer al coser con precisión. La vida en Guanajuato es simple, honesta y, sobre todo, profundamente digna. Mi perna coja me duele, sí, es un dolor físico que ya conozco bien, pero la conciencia de que hice lo correcto por mí y por el recuerdo de mi esposa me da una fuerza interior inquebrantable que me sostiene de pie. He elegido la libertad y el respeto propio por encima de la sumisión y el falso afecto de mis hijos. El estorbo se convirtió en el pilar y el constructor de su propia vida, y el castigo para mis hijos es tener que vivir con su propia ingratitud y avaricia, un veneno lento que los consumirá desde dentro de sus almas y sus relaciones. El cliffhanger me deja mirando al futuro con absoluta determinación. ¿Qué pasará cuando mis hijos descubran que la venta de la casa no solucionará mágicamente sus problemas, sino que solo expondrá la verdadera miseria de sus relaciones y sus almas vacías? Me inclino sobre la máquina listo para coser con un 20% de satisfacción, un 40% de tensión renovada y un 40% de esperanza. Mi vida vale por lo que hago, no por lo que poseo.